Espero te esté pareciendo muy interesante la clasificación de los ángulos. ¿Quieres jugar? Yo sé que sí. Vamos a hacer una pequeña práctica. Vamos a identificar los ángulos que están contenidos aquí. A ver, ayúdame a buscar el ángulo AHC. AHC. Sí, tienes que identificar en la figura qué tipo de ángulo o ángulos son. Y si está bien escrito, ¿verdad? AHC. ¿Cómo sería eso? Y vamos a escribir el valor que tiene en el espacio. Luego vamos a identificar dónde está el ángulo perigonal y cómo le llamarías. Y un juego mucho más divertido. ¿Cuántos ángulos en total puedes distinguir? Éxitos en tu primera práctica. Bueno, es hora de comparar los ángulos. Vamos a comparar los ángulos de acuerdo a las parejas que se van dando. Las parejas de ángulos, como vemos, se clasifican en adyacentes, opuestos por el vértice, los que se forman por dos secantes o dos paralelas cortadas por una transversal y de acuerdo a su suma en complementarios y suplementarios. Bueno, estamos viendo de acuerdo a las parejas de ángulos. Los ángulos adyacentes son ángulos que tienen el mismo vértice, comparten un lado, es decir, que tienen dos elementos en común. Y los opuestos por el vértice son aquellos, como vemos en el gráfico, que se intersectan por dos rectas que no son adyacentes. Entonces, ahí llamamos los ángulos opuestos. ¿Qué les parece si hacemos un ejemplo de estas dos primeras parejas de ángulos? ¡Qué clase tan interesante!, ¿verdad? Los ángulos adyacentes nos dicen, mira, estos tienen dos elementos en común. Comparten un vértice y comparten un lado. ¿Sí? El otro lado es independientes de cada uno. ¿Sí le vemos? Bien, aquí vamos a marcar el ángulo X y el ángulo Y. Estos dos ángulos tienen un vértice en común, A, y son adyacentes porque tienen o comparten un lado. Si ven, está uno junto al otro. Al sumarlos los dos puede darme cualquier valor. ¿Sí? Muchas veces nos dan en un ejercicio el ángulo total y nos pide que hallemos uno de ellos. Por ejemplo, me dice, todo el ángulo de la gráfica es un ángulo obtuso que mide 130. ¿Te acuerdas por qué se llamaba obtuso? Mayor a 90. Si sabemos que el ángulo X vale 20 grados, ¿cuánto vale el ángulo Y? Pensemos. Los dos ángulos deben sumar 130. Entonces, si quiero el ángulo Y, va a ser 130 menos 20. Es decir, que el ángulo Y tiene un valor de 110 grados. Creo que ese dibujo no está tan real, ¿verdad? ¿Entendemos? Son adyacentes, comparten un lado. Inclusive pueden ser adyacentes cuya suma de 180 grados o un ángulo llano. ¿Vemos? Cuando eso pasa, solo me va a dar por lo general el valor de un ángulo y me dice determine alfa. Al ver la gráfica tú dices, sí, son dos ángulos adyacentes, comparten un vértice y un lado. Aquí está el lado del uno y aquí está el lado del otro. La suma de los dos es un ángulo llano, 180. ¿Cuánto es alfa? Simplemente resto menos los 30. Por lo tanto, el ángulo alfa es 150 grados. Estoy segura que vas a tener que hacer ejercicios con ángulos adyacentes. ¿Qué te parece ahora si vemos, en base a la teoría que acabamos de leer, qué son los ángulos opuestos por el vértice?
¿Te estás cansando? No, ¿verdad? Está muy interesante esta clase. Ángulos opuestos por el vértice dice que aparecen gracias a dos rectas que se cruzan. Estas se llaman rectas secantes. Son ángulos opuestos por el vértice porque está uno frente al otro. Si este ángulo es 1, este es 2, este es 3, este es 4, son opuestos los que están uno frente al otro y de modo muy especial podemos decir que son iguales. Es decir, ángulo 1 es igual al ángulo 2 y ángulo 3 es igual al ángulo 4. Muchos profes les llaman los ángulos lazo. Donde se formen lazo están los ángulos opuestos por el vértice. ¿Qué más podemos ver en el gráfico? Que estos dos ángulos forman un ángulo llano. Tiene un nombre, suplementarios. Dos ángulos que forman un ángulo llano se llaman suplementarios. Ángulo 1 más ángulo 3, 180 grados. Si le ves en la gráfica, y el ángulo 4 más el ángulo 2 también suman 180 grados. También el ángulo 2 y el ángulo 3. También, ayúdame a buscar la otra relación. Así es, le encontraste. ¿Cuál es? No te escucho. El ángulo 1 y el ángulo 4. Creo que ya estás listo para hacer muchos ejercicios. ¿Cómo nos pueden dar un ejercicio con ángulos opuestos por el vértice? Nos dan el valor solo de un ángulo, 60. Y nos piden que determinemos X, Y y Z. Completemos el valor de estos ángulos. ¿Podemos ver? Bien, les decía que vamos a acercar un poquito más los ejercicios. Vamos a realizar estos ejercicios sobre ángulos opuestos por el vértice y adyacentes. Y muy similar tienes que hacer en tu deber. Decíamos, tengo este ángulo de 60. Me pide que determine X, Y y Z. ¿Cuánto vale Y? Según la teoría de opuestos por el vértice, Y es igual a 60 grados. Según lo que hemos visto, tanto el ángulo X más el ángulo Y suman, tanto el ángulo X más el ángulo Y suman 180 grados. Si el ángulo Y mide 60, para poder determinar el ángulo X tengo que restar 180 menos 60, ¿verdad? ¿Qué nos queda? 120. Por la teoría de los ángulos opuestos por el vértice son iguales, concluimos que el ángulo X es igual al ángulo Z. Por lo tanto, el ángulo Z es 120 grados. ¿Entendimos, por favor? Tenemos un ejercicio de ángulos opuestos por el vértice. Ahí está un poquito más grande. Veamos el siguiente ejercicio por acá. Nos dice que este ángulo es 20 grados, determine A, B y C. En este caso, si este es 20, el ángulo C es 20 grados. Por lo tanto, el ángulo C podemos tomar como yo quiera. Yo quiero tomar así. Más el ángulo A es 180, porque vemos que es llano. Si le vemos, entonces si quiero el ángulo A, va a ser igual a 180 menos 20. Por lo tanto, el ángulo A es igual a 160 grados. Sí, por opuestos por el vértice, el ángulo A es igual al ángulo B, entonces podemos decir que el ángulo B también es 160 grados. Estos ejercicios son ejercicios de ángulos opuestos por el vértice.
Repasemos uno más sobre ángulos adyacentes. ¿Estamos claros hasta ahí? Vamos un hito más de ángulos adyacentes. Miren la gráfica, cómo nos trata de confundir. Podemos ver aquí todo el ángulo A mide 60 grados. Si este pedacito es 40 alfa, tiene que ser 20. ¿Por qué razón? Porque la suma de el ángulo alfa más el ángulo de 40 tiene que ser 60 grados. ¿Cuánto me falta aquí? 20. Fácil, ¿verdad? Tienes que ser igual. Te vamos a plantear ejercicios de esta parte y tienes que hacerlos. Vamos a ver el último ejercicio. Mire, tenemos 3 ángulos. El primero, si no le ves muy bien, vale 20 grados, el segundo 30 y el otro vale P. Si nos fijamos, los 3 deben sumar 180, es decir, el ángulo 20 más el ángulo 30 más el ángulo P. Ahora tengo que pensar, ¿cuánto debe valer P para que sumen 180, para que formen el ángulo llano? Que como veremos en próximos videos se llaman suplementarios. Pues al 180 tengo que restarle el 20 y los 30 grados. Eso nos queda que el ángulo P vale 130. Fácil, ¿verdad? Haz tu siguiente práctica.